Buenas tardes, mi nombre es Lady Karina Ladino Ramírez, soy estudiante de tercer semestre de Regencia de Farmacia y hoy les voy a hablar sobre biomoléculas. Iniciamos con los carbohidratos, que también son llamados hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos, y son biomoléculas presentes en todos los organismos vivos y constituyen la fuente más abundante de energía alimentaria. Características químicas. Tienen la capacidad para formar puentes de hidrógeno y se definen como cadenas de carbono-hidrógeno con grupos hidroxilos unidos a ella mediante enlaces sencillos. Propiedades estructurales. Tienen tres elementos básicos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, y son dos grupos químicos que caracterizan a los carbohidratos, que es el grupo de carbonilo y el grupo de hidroxilo. Tipos de clasificación. Están los monosacáridos, azúcares simples, disacáridos o polisacáridos. En los monosacáridos dice que son los carbohidratos más sencillos. Los más comunes están la glucosa, la fructosa y la galactosa. En los disacáridos están los compuestos de azúcares simples. Entre ellos está la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Y los polisacáridos dice que químicamente son los más complejos y está el almidón, el glicógeno y la celulosa. En las funciones biológicas, los carbohidratos cumplen funciones principales en el cuerpo humano como la producción de energía, almacenamiento de energía, construcción de macromoléculas, conservación de proteínas y ayuda al metabolismo de los lípidos. Lípidos. Los lípidos son fuente de ácidos grasos esenciales y por tanto son indispensables para el mantenimiento e integridad de las membranas celulares. Dentro de las características químicas, tienen como característica principal el ser hidrofóbicos o insolubles en agua y sí en disolventes orgánicos como la benzina, el alcohol, el benceno y el cloroformo. Unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos y semiflexibles hasta alcanzar casi una total flexibilidad molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Propiedades estructurales. Compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y en menor medida el oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Tipos de clasificación. Dice que los lípidos se clasifican en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. De entre los saponificables tenemos los simples y los complejos. Los simples dice que son lípidos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y entre ellos están los acilglicéridos y los céridos, que son las ceras. Y en los complejos, además de su molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen nitrógeno, fósforo y azufre. Dentro de ellos están los fosfolípidos, los fotoglicéridos y los glucolípidos. Dentro de los lípidos insaponificables tenemos los terpenoides, esteroides y las prostaglandinas. Dentro de las funciones biológicas de los lípidos está la reserva energética, que triglicéridos o los transglicéridos son la forma de almacenar energía más importante en la mayoría de los organismos. Función estructural. Los fosfolípidos y el colesterol, arquitectos de la membrana plasmática. Funciones endocrinas. Muchos esteroides actúan como hormonas y mensajeros del organismo. Termorregulación, protección contra el frío.
Los triglicéridos del tejido adiposo blando actúan como aislante y los del tejido adiposo marrón como combustible de una bomba de calor. Ácidos nucleicos. Son biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Características químicas. Están formados por largas cadenas de nucleótidos enlazados entre sí por el grupo de fosfato. El grado de polimerización puede llegar a ser altísimo, siendo las moléculas más grandes que se conocen con moléculas constituidas por centenares y millones de nucleótidos en toda la estructura covalente. Propiedades estructurales. La estructura de los ácidos nucleicos está determinada por la estructura de los nucleótidos que la componen, los cuales están formados por tres componentes: un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Tipos de clasificación. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, que es el ADN, y se encuentra residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y en ácidos ribonucleicos, como es el ARN, que actúan en el citoplasma. Las funciones biológicas. El ADN contiene la información genética y las instrucciones para llevar a cabo todos los procesos biológicos en los seres vivos. Y en el caso del ARN es decodificar y transferir esta información para sintetizar proteínas. Los aminoácidos son moléculas que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Características químicas. Son compuestos sólidos, incoloros, cristalizables, de elevado punto de función, habitualmente por encima de 200 grados centígrados, solubles en agua, con actividad óptica y con un comportamiento anfótero, ya que se haya unido, excepto en la glicina, a 4 radicales diferentes. Propiedades estructurales. Están constituidos por un carbono alfa al cual se unen un grupo funcional de amino, uno carboxilo, un hidrógeno y un grupo R o lateral. Tipos de clasificación. Se clasifican por la cadena lateral, por su requerimiento o por su polaridad. Entonces, por la cadena lateral, alifático, que solo tiene un carbono y un hidrógeno, hidroxilados, que tienen grupos OH, azufrados, que tienen azufre, ácidos, que tienen más de un grupo de carboxilo, básicos, que tienen más de un grupo de amino, aromáticas presentes en los anillos bencénicos, y heterocíclicos con anillos con carbono y nitrógeno integrados a la estructura cíclica. Por su requerimiento tenemos los esenciales y los no esenciales, y por su polaridad tenemos los no polares, polares y ácido básicos. Las funciones biológicas de los aminoácidos. Tenemos función estructural, el colágeno, función en movimiento, la actina y la miosina, función inmune, las células defensivas, función hormonal, la hormona de crecimiento, función digestiva, las enzimas, y transporte de nutrientes, la albúmina. Las proteínas. Las proteínas son macromoléculas presentes en todos los organismos vivos y constituyen un nutriente fundamental para el ser humano. Las características químicas. Tienen un elevado peso molecular y están constituidas básicamente por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, aunque también pueden contener azufre, fosfato, a menor proporción, hierro, cobre, magnesio, yodo, etc. Propiedades estructurales.
se dividen en 4. Dice que la primaria es la secuencia de aminoácidos de la cadena peptídica. En la secundaria se debe a la formación de puentes de hidrógeno entre restos de amino y carboxilo. En la terciaria ocurre cuando se atraen distintas regiones de estructuras secundarias y en la cuaternaria se debe a que la proteína consta de más de una cadena de polipeptídica. Clasificación de las proteínas. Están según su composición, según su conformación y según su solubilidad. Según la composición están las simples como las holoproteínas y las complejas como las heteroproteínas. Según su conformación están las fibrosas y las globulares. Y según su solubilidad están las albuminas, las globulinas, las gluteínas y las prolaminas. Su función biológica dice que sirve como estructura, forman tejidos y órganos como los músculos, la piel y el cabello y proporciona soporte y forma. Enzimas actúan como catalizadores biológicos acelerando las reacciones químicas en el cuerpo. Como transporte, participan en el transporte de moléculas como el oxígeno, hemoglobina y otros nutrientes a través del cuerpo. Defensa, son componentes esenciales del sistema inmunológico defendiendo el cuerpo contra invasores y enfermedades. Comunicación, participan en la transmisión de señales dentro y entre células, receptores y hormonas. Energía, pueden usarse como fuente de energía cuando los carbohidratos y las grasas son insuficientes. Regulación genética, algunas proteínas regulan la expresión de genes, controlando procesos celulares. Y mantenimiento y reparación son fundamentales para la renovación y reparación de tejidos dañados. Esta era la exposición o el video que realicé sobre las biomoléculas. Espero que les haya servido la información. Buenas noches y que estén muy bien.